acompáñeme a la porción de las Escrituras con la cual quiero aperturar esta temática. En el libro de Génesis, capítulo número 9 y versículo 11 en adelante. El tema que quiero compartirle esta mañana es la señal de la sangre. Pero quiero hablar acerca de las señales de Dios y cómo operan a nuestro favor. Dice la palabra bendita de nuestro Dios, capítulo 9, verso 11: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: oiga, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, suplicamos, Señor, que una vez más seas propicio a nuestra vida, abriendo nuestro entendimiento y dándonos la gracia de comprender tu palabra. Señor, al abrir tus escrituras encontramos verdades profundas, Señor, que nos ayudan a permanecer confiando en ti, Señor, sabiendo que el Dios que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Dios mío, gracias por las señales que tú has dejado establecidas como un recordatorio, Señor, de que tú estás con nosotros y que por los siglos de los siglos serás fiel a tus promesas. Gracias. Este día, Señor, que hemos sido convidados para sentarnos a la mesa contigo, queremos hacerlo con entendimiento, con comprensión de lo que hacemos, y que hoy una vez más nuestro entendimiento sea iluminado por ti, Señor, de manera, Padre, que en nosotros se cumpla lo que dice tu palabra, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, aumenta en nosotros hoy el conocimiento, la revelación, el entendimiento, Señor, la fe, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse por un segundito mientras el Señor me da las palabras para poderle externar lo que significa esta porción. Lo primero que quiero decirle es que a lo largo de la Escritura usted encuentra que Dios dejó establecidas señales. Señales, hermano, que tienen un tremendo propósito para nosotros. De hecho, la palabra señal en el original es la palabra ot, que significa literalmente como un estandarte, como una bandera, como un monumento o como una evidencia de algo. Las señales tienen un propósito maravilloso en nuestra vida. Por ejemplo, hermano, una señal representa una marca que diferencia a una persona de otra. Por ejemplo, hermano, usted se dará cuenta que en diferentes ámbitos de la vida hay señales
que se usan para diferenciar a un grupo de otro. Por eso la gente y el mundo escoge diferentes señales para diferenciarse de los demás. Por ejemplo, usted se da cuenta que hay diferentes grupos que usan ciertos cortes de pelo, ciertas ropas, ciertas cosas que la usan como señal para diferenciarse de los demás. Y eso sirve para que cuando alguien los vea, sepa que ellos pertenecen a eso. Porque lo primero que una señal representa es un signo distintivo. Por eso la primera, hermano, en este sentido, la primera marca que Dios puso sobre alguien fue sobre Caín. Dice la Biblia que Dios le puso una señal a Caín para que todo el que lo viera, hermano, supiera que no tenía que tocarlo o que matarlo. Imagínense qué tremendo. Lo segundo que representa una señal es un recordatorio. Así que hay muchas cosas que Dios ha dejado como señal para recordarnos algo en la vida. Mire qué impresionante, hermano, que esta mañana estamos haciendo memoria de Él. Cada vez que nos sentamos a la mesa, hermano, hacemos memoria del Señor y de todo lo que Él hizo por nosotros. Número 3, una señal también es algo que revela lo que una persona porta o lo que una persona tiene. Por eso es que dice la Escritura que estas señales seguirán a los que creen, es decir, van a distinguir a los que creen. Es la evidencia de que esa persona porta algo diferente a los demás. También una señal significa, hermano, un indicio de algo que va a ocurrir. Pero esto me impactó mucho, porque esa palabra ot o señal significa también o es el signo de un compromiso. Oiga, es el recordatorio de que hay una promesa o un compromiso, en este caso de Dios para con nosotros. En pocas palabras, Él, en la primera porción que leímos, dice: le voy a dejar una señal de mi pacto con ustedes. La tierra había sido destruida por un diluvio que había acabado con toda carne, a excepción de la vida de Noé y su familia, que entraron en el arca. Y cuando salen del arca, lo primero que Noé hace fue levantar un altar. Y dice la Biblia que percibió Dios olor grato de aquel altar, de aquel sacrificio. Y Dios dijo: no volveré a destruir la tierra con agua. Pero para que el hombre sepa esto y para que recuerden eso, oiga qué impresionante lo que hizo el Señor. Dijo: les dejaré una señal. Dígale al que está a la par: hay una señal de ese pacto. Y le dijo: cada vez que ustedes vean nubes, es decir, cada vez que vaya a llover, ustedes verán en el cielo un arco. Y esa será la señal de este pacto que he hecho con ustedes, que no volveré a destruir la tierra con agua. En pocas palabras, oiga lo que estaba haciendo el Señor. Aquella gente que había salido del diluvio, ¿se puede imaginar usted lo que sentía cuando veía el cielo oscurecerse? Posiblemente sentía que otra vez iba a ocurrir lo mismo. Podían sentir temor, podían sentir que la tierra iba a volver a ser destruida. Pero Dios les dijo: cuando vean las nubes, en las nubes también verán mi arco, que es la señal de mi pacto, la señal de mi promesa, la señal que he hecho yo un pacto con ustedes, que no lo volveré a destruir. Imagínense qué poderoso es esa señal, ese arco que el Señor dejó como una señal de pacto entre Él y la tierra. Tan poderosa es que ciertos grupos se la han apropiado, como queriendo tergiversar lo que el arco iris representa. Pero levante su mano derecha y diga conmigo: ese arco es la señal de un pacto entre Dios y los hombres. Cuando yo lo veo, cuando veo ese arco en el cielo, comprendo que hay un Dios que hizo una promesa para la tierra.
no volveré a destruir la tierra con agua. Puedo estar seguro de que eso no pasará. ¿Me doy a entender? Así que el Señor dio una promesa, pero puso una señal que nos recuerda esa promesa. Así que usted, cada vez que sale mientras está lloviendo y ve un arco iris, ese arco a usted le tiene que recordar que el Padre dijo: no volveré a destruir la tierra con agua. Eso no está ahí, hermano, por el reflejo del sol. Eso no está ahí, hermano, como un efecto natural. Esa es una señal de pacto, para que el hombre confíe y sepa que Dios está en el asunto. Número 2, encuentro también en la Biblia otras señales. En Génesis capítulo 17, verso 11 aparece que Dios le dijo a Abraham, hizo un pacto con Abraham y le dijo a Abraham lo siguiente: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aquí le estaba diciendo otra cosa a Abraham: Abraham, he hecho un pacto contigo y con tus generaciones, y la señal de ese pacto, oiga, el recordatorio de ese pacto será que ustedes van a circuncidarse. Imagínense, hermano, que eso era un recordatorio, una señal que diferenciaba a unos de otros. Por eso ahora usted entiende que cuando David se enfrentó a Goliat, no le llamó gigante, no le llamó guerrero, sino que le llamó incircunciso. Porque la palabra incircunciso es sin pacto. Voy con ustedes de este lado. En la palabra incircunciso, lo que David le estaba diciendo es: Goliat, tú y yo somos diferentes, porque yo porto una marca, una señal en mi cuerpo, que tengo un pacto con el Altísimo. Y ese pacto también implica que Él me defiende, que Él me guarda, que Él pelea por mí, que yo soy su pueblo, que yo soy su hijo. Yo no sé si hay alguien que puede decir: gracias, Padre. Entonces David no le tuvo miedo a Goliat, no porque él fuera un guerrero, no porque él se las pudiera todas, no porque estuviera bien armado, sino porque él dijo: yo tengo una ventaja sobre ti, Goliat. Es que yo tengo una señal de pacto y tú no tienes pacto con Dios. Así que había otra señal. ¿Está conmigo? Luego dice Josué capítulo 4 y versículo 4. Aquí el pueblo del Señor está entrando a la tierra prometida, la cual, hermano, el Señor les había ofrecido desde que estaban en Egipto. A través de Moisés les habló y les dijo: los sacaré de esta tierra y los voy a meter en una tierra donde fluye la leche y la miel. Moisés se encargó de sacarlos, pero Josué se encargó de introducirlos a Canaán. Entonces, cuando ya están entrando a la tierra de la promesa, dice la Biblia que Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y le dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Oiga, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo, oiga, a los hijos de Israel,
para siempre. Diga conmigo, para siempre. Verso 8. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Mire qué impresionante esto. Josué le dice a este pueblo, principalmente a los líderes, a uno de cada tribu le dice: pasen delante del arca, y cuando vayan en medio del Jordán que el Señor había abierto, dice: tomen una piedra cada uno de ustedes y cárguenla en su hombro, y al otro lado la van a poner las 12 piedras como un monumento. Y ellos dijeron, y ellos preguntaron: ¿para qué? Y Josué les dijo: porque el día de mañana, escúcheme acá, sus hijos les van a preguntar a ustedes: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes responderán: estas piedras son la señal, la evidencia de que pasamos en medio del Jordán en seco. Esta es la evidencia de que Dios con su poder abrió ese Jordán y nosotros pudimos pasar. Por eso, hermano, yo vine a decirle a alguien esta mañana que hay señales o evidencias que Dios te permitirá tener de victorias poderosas que vas a obtener en este mismo año. Dios te va a dar la oportunidad de que tú tengas la evidencia de muchos milagros en tu mano. Ellos sabían que el día de mañana les iban a preguntar: ¿y cómo fue que ustedes pasaron por ahí? Y para ellos iba a ser difícil creer, porque, hermano, los milagros que el Señor hace son difíciles de creer para la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces decían ellos: ¿saben qué? Va a haber una señal. Esa señal va a estar ahí, esas piedras. Ese es un monumento conmemorativo. Eso va a servir para recordarles a sus hijos y a los hijos de sus hijos de que ustedes pasaron por ahí y el mar, el Jordán, se les abrió. Por eso usted guarde aquellas cosas en la vida que representan un milagro que Dios hizo en su vida, para un día decirle a sus hijos: mira, hijo, esto fue lo que el Señor hizo. Yo tenía una gran deuda y Dios me ayudó a pagarla. Aquí está el recibo pagado. Yo fui diagnosticado con una enfermedad y el doctor dijo que yo iba a morir, pero mira, hijo, aquí está el examen que dice que estoy sano, que Dios me sanó. Oiga, no sé si hay alguien que está diciendo: Dios me va a dar una señal en mi mano de algo poderoso que Dios va a hacer en medio de ese Jordán cuando lo esté atravesando. Wow. Vamos llegando donde queremos llegar. Así que la Biblia está llena de señales. Por ejemplo, 1 Corintios 11:10. Aquí hay otra señal. Aquí hay otra señal maravillosa. Dice la Biblia, en esos versos, la Biblia está hablando acerca de hombres y mujeres y de cómo es adecuado que ellos, hermano, se presenten ante ciertos momentos especiales, como son el predicar, el profetizar o el orar. Y entonces el apóstol Pablo empieza a decir: para el hombre no es correcto, es deshonroso que el hombre se deje crecer el cabello. Y no lo está diciendo para el antiguo pacto, lo está diciendo para el nuevo pacto, lo está diciendo para la iglesia. Le dice: al hombre no le es honroso dejarse crecer el cabello. Y luego dice: el hombre no tiene que orar ni profetizar con la cabeza cubierta. Por eso cuando usted está orando, si usted está con gorra, tiene que quitársela, porque si no, usted está afrentando su cabeza. Pero luego viene y le dice a la mujer, le dice que la mujer, cuando ore o profetice, tiene que cubrirse la cabeza. Y luego, hermano, ahí habla de algo tremendo, porque está en una gran discusión, que unas dicen que el pelo, que no sé qué. Pero la Biblia habla una cosa que, hermano, usted tiene que comprender.
dice que por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de qué? Espéreme un segundo. Así que si una señal sirve para distinguir a una persona de otra, esto sería como decir que la mujer que tiene una señal de autoridad se está diferenciando de la que no lo tiene, en el sentido que los ángeles pueden reconocer qué mujer está manifestando que tiene autoridad sobre ella y cuál no. Por eso es que es importante que sea una señal visible. ¿Me doy a entender? Porque el Señor, oiga, en su gracia, en su favor, en su misericordia, hermana amada, a usted le dejó esta herramienta para que al presentarse en estos momentos preciosos de oración, hermana, momentos gloriosos en la presencia del Señor, usted tenga una señal que evidencie lo que hay en su corazón. Porque fíjese que esa señal sobre su cabeza solo es la evidencia de una decisión que usted tomó en su corazón de reconocer que usted tiene una autoridad. Por ejemplo, hermana, si usted viene y dice: yo reconozco que mi esposo, las casadas, levánteme la mano, a ver, levánteme la mano, aleluya. Si usted me dice: yo reconozco que mi esposo es una autoridad sobre mí, entonces, como usted ya lo reconoció en su corazón, a usted no le cuesta portar una señal de autoridad cuando ora o cuando profetiza. Porque usted le está diciendo al mundo espiritual, a los ángeles que, hermano, se mueven en nuestro entorno, usted les está diciendo, hermana amada: yo tengo una señal de autoridad sobre mi cabeza. Yo estoy sujeta a una autoridad. Yo reconozco una autoridad. Yo no soy una mujer que vive, hermano, como en independencia. Y eso es un mensaje para los ángeles. Ahora yo me pregunto: ¿y por qué el Señor habrá dejado esa señal a causa de los ángeles? ¿Qué significará? Entonces, ¿qué harán los ángeles con quienes no tienen esa señal? Porque para algo la dejaron. No la dejaron por los hombres, sino por los ángeles. Josué capítulo 2, verso 12. Otra señal. Dice la Biblia que cuando Josué mandó a 2 espías para ver y reconocer cómo era Jericó, dice la Biblia que estos 2 se subieron a la muralla y entraron a la casa de una mujer llamada Rahab. Y esta mujer ejercía una profesión que era indecorosa. Era una mujer que se dedicaba, dice la Biblia, que era ramera. Y ella, hermano, recibe a los espías, y cuando los recibe le dice: miren, nosotros hemos oído aquí acerca de su Dios y las maravillas que hace, y aquí todo el mundo está temblando, todo el mundo ha desfallecido. La ciudad está temerosa porque la ciudad sabe que ustedes vienen para acá, todos han desfallecido. Y esta mujer fue sabia, porque esta mujer reconoce que es inevitable que el pueblo de Dios llegue y conquiste la ciudad. Y ella dice: entiendo entonces que esta ciudad va a ser entregada en manos de Dios, y esta ciudad va a ser conquistada. Entonces dice ella: ¿qué puedo hacer para que mi casa se salve de esto que viene? Y mire lo que dice en el verso 12. Ella hace un pacto con los que habían llegado a su casa y les dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Oiga qué inteligente esta mujer, porque esta mujer le dice: miren, yo a ustedes los escondí, a ustedes logré que su vida fuera preservada. Ahora ustedes hagan misericordia conmigo y con la casa de mi padre, como yo la hice con ustedes. Pero no quiero solo una palabra, quiero una señal. Porque una señal, hermano amado, es el recordatorio de un compromiso. La señal sería como decir, hermano, que el pacto está sellado.
Entonces ella dice: denme una señal segura. Yo quiero que cuando ustedes se vayan, quiero quedarme segura de que cuando ese momento llegue, mi casa sea preservada. Yo no sé cuántos quieren esa señal. Entonces mire lo que dice la palabra en el verso 18 de ese mismo capítulo. Ellos le dijeron, mire la respuesta: he aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Oiga esto: y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Así que aquella mujer le dice: quiero una señal de que ustedes nos van a preservar la vida, no solo a mí, sino a toda mi casa. Y entonces vienen ellos y le dicen: perfecto, la señal será esta: a esa ventana por la cual nos descolgaste le vas a atar un cordón de grana color rojo, porque oiga, ese cordón será la señal, y todos los nuestros cuando la vean sabrán que esa casa no puede tocarse, y los que en ella habitan se les tiene que respetar la vida. Y ahí comienza el Señor a dar un mensaje poderoso, porque es como decir: toda casa que tenga una señal poderosa sobre ella será preservada. Alguien puede decir: mi casa está marcada. No, yo no sé si usted lo está creyendo, pero esta mañana Dios te trajo para recordarte una cosa: tu casa está marcada por Dios para ser preservada. No solo tu vida, sino los que en ella habitan. Ay, Dios mío, alguien podrá decir: mis hijos están seguros porque mi casa está preservada. Aquella mujer quería una evidencia, una señal visible. Denme una señal segura. ¿Cómo puedo yo estar segura de que cuando ustedes vengan no nos van a hacer daño? Y ellos le dijeron: mujer, si tu casa tiene esa señal en la ventana, nadie la podrá tocar, nadie podrá hacerle daño, y todos los que estén en ella serán preservados. Por eso me llama la atención a mí una cosa, que dice la Biblia que cuando los padres son convertidos, los hijos son preservados. Fíjense. Mire, eso es algo tremendo, ¿verdad? Por eso es de que llega un momento en que los hijos, cuando crecen, mire, nosotros muchas veces cometemos un error al creer que nuestros hijos pequeños son cristianos, porque no lo son. ¿Me doy a entender? No, ellos son preservados por su fe. Ellos están cubiertos por su fe hasta que llegan a la edad donde deben tomar decisión. Entonces por eso es que yo de repente me encuentro con que algunos niños ya en el salón de los más grandecitos en escuela bíblica vienen y me dicen: hoy acepté a Cristo en mi corazón. Vaya, entonces ahora usted ahora sí, usted ya recibió al Señor. Ahora usted, por su propia decisión, ha recibido salvación. Pero antes que eso, oiga, incluso, hermana, por eso a usted le dicen: si su esposo es inconverso, oiga, y él consiente vivir con usted, no lo deje, porque a lo mejor él está siendo cubierto por usted. Ay, Señor. Y por eso es que hay muchos esposos no convertidos, de mujeres cristianas, que dicen: anda a la iglesia, anda, no dejes de ir. Porque yo sé, dicen, que Dios me bendice por causa tuya. Oiga, qué tremendo. Ellos reconocen, hermano. Por eso es que usted tiene que entender que su casa tenga una señal, y esa señal es la que usted cada día, cuando busca al Señor, pone sobre su casa. Wow.
Entonces, aterrizando por ahí, llegamos a Éxodo capítulo 12. Acompáñeme ahí. Si usted sigue buscando en las escrituras, mire, yo siempre le he dicho a usted una cosa: yo no puedo darle todo en una sola predicación. Mi propósito es poner un fundamento, abrir una temática, y usted, hermano, hermana, tiene que ampliarla. Sobre todo los que predican, los que enseñan, los que son líderes, todos los que tienen ese amor por la palabra, su trabajo es seguir escarbando, seguir profundizando. Usted dice: el pastor habló de señales, voy a buscar qué más hay. Y entonces usted va a encontrar maravillas ahí preciosas. Y usted también siga buscando. Entonces, en el libro de Éxodo capítulo 12, dice la Biblia que Dios le habló a Moisés y a Aarón estando en Egipto, y les dijo lo siguiente: este mes será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, oiga, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Oiga, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mire qué tremendo eso. Esta era la culminación de lo que el Señor venía haciendo para destruir a Faraón y todo su ejército. Hasta este momento Dios había enviado diferentes juicios contra diferentes entidades y dioses en Egipto. Dios a esas alturas ya había golpeado al Nilo, a esas alturas ya había oscurecido al sol, a estas alturas había hecho muchas cosas, pero faltaba la principal. Tenía que herir o destruir a todo primogénito, porque en Egipto los primogénitos se consideraban dioses. Entonces, oiga qué tremendo esto, porque el Señor le dice a su pueblo: hoy va a haber algo especial, hoy va a suceder algo poderoso, hoy van a salir libres de este lugar, hoy habrá algo sobrenatural en esta tierra. Yo pasaré por cada casa y heriré al primogénito de toda esta nación. Heriré al primogénito de hombres así como de bestia. Voy a herirlos a todos, pero vamos a hacer un pacto. Y ese pacto consiste que en cada casa se va a sacrificar un cordero. Esto solo era algo profético, que hablaba acerca de un sacrificio que más adelante se iba a hacer.
Entonces le dice: van a sacrificar en cada hogar un cordero, lo van a comer en familia, pero quiero que hagan algo, quiero que marquen sus casas con una señal. Y mire qué interesante, porque le dice: la sangre que derrame, oiga, póngame atención a estas palabras, la sangre que derrame el cordero la van a poner en un lebrío o en un recipiente. Esa es la sangre derramada. La sangre derramada en el lebrío no servía de nada. Dígale al que está a la par: Jesús derramó su sangre por toda la humanidad, pero la sangre derramada no aplica, oiga, no salva. La sangre derramada solo significa que hubo un sacrificio que está disponible para todo aquel que lo crea. Pero el Señor les dijo: pero la señal no es la sangre en el lebrío, la señal es la sangre aplicada a los dinteles. Oiga, al dintel y a las postes de la casa. Esa es la diferencia, que en cuanto a la sangre derramada y la sangre rociada, la sangre se derramó por todos, pero se roció sobre los salvos. La sangre se derramó por todo el que quiera, pero se ha rociado sobre aquellos que le dijeron: sí, Señor, yo te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador. Pero oiga esto, dice el Señor: yo heriré la tierra, yo visitaré la nación, iré casa por casa, entraré a cada casa y heriré al primogénito. Habrá mortandad, habrá gran llanto en Egipto, pero, oiga, pero las casas que tengan la señal de la sangre, yo las saltaré. Por eso la palabra Pascua, la palabra que se usa, Pascua, que se traduje de Pesaj, esa palabra significa pasar por alto. Significa que el Señor iba a llegar a una casa marcada. Supóngase, hermano, aquí está la puerta y aquí está la marca, la señal visible. Tenía que ser visible. Y cuando el Señor viniera y viera esta señal, Él iba a pasar por alto esa casa. No iba a entrar a ese lugar para herir a nadie, porque iba a haber una señal de que en ese lugar se sacrificó un cordero, en ese lugar se comió un cordero, en ese lugar se derramó sangre, en ese lugar se le creyó a la palabra, en ese lugar hicieron visible la señal. Y me llama la atención, hermano amado, que esa sangre la tenía que ver todo mundo. Todos los que pasaban decía: los que viven en esa casa son creyentes. ¿Por qué lo dice? Porque veo sangre en el dintel, porque veo sangre en los postes. Así también en el mundo espiritual, quiero decirle una cosa: los demonios, las huestes, las potestades pueden ver la señal que hay sobre usted y sobre mí, que es la sangre que se roció. Ay, Dios mío, alguien tiene que decir: hay una señal sobre mi vida. Por eso, pasar por alto significaba saltarse ese lugar. No sería tocado por la mortandad, porque, hermano amado, esa sangre era una señal de protección. Levante su mano derecha y diga conmigo: su sangre es una señal de protección para mi vida. Por eso lo que la sangre, oiga, lo que dijo el Señor fue, escúcheme acá: voy a descender sobre Egipto y voy a ejecutar mis juicios. Así que la sangre en nuestra vida nos libra de los juicios del Señor. Por eso es que usted y yo no estamos aquí para ser puestos en el día malo, ni estamos aquí para ser puestos en el juicio de Dios, porque la sangre es señal de que sus juicios pasarán de largo. Ay, yo no sé si usted lo está creyendo. Dígale al que está a la par: la sangre es una señal.
Entonces la sangre implica muchas cosas. Por eso qué interesante es que la Biblia hable tan profundamente de la sangre. Me permite decir unas cosas de la sangre, para que usted tenga cuidado con eso. La sangre sella pactos. Fíjese, hermano, por ejemplo, ¿por qué nuestras naciones han tenido que lidiar con tantas cosas? Con tantas, voy a decirlo así con libertad, con tantas maldiciones por tanta sangre que se derramó. Naciones como las nuestras, donde nuestros antepasados derramaban sangre, hacían sacrificios humanos y derramaban sangre para otras entidades, fueron marcadas porque la sangre habla. Mira a su vecino y dígale: la sangre habla. Vuelva a ver a otro y dígale: la sangre habla. Por eso déjeme hermano solo tocar este puntito rápido. La sangre es tan tremenda que perdura, y por eso no hay cosa más tremenda para los que ministramos liberación que encontrarnos con una persona que haya realizado un pacto de sangre. Porque esa persona no puede ser libre a menos que, número uno, renuncie a ese pacto que se realizó y se selló con sangre. Porque el enemigo tiene un derecho ahí. Entonces yo veía una cosa impresionante. Dice la Biblia, cuando Caín mató a Abel, dice que Dios le dijo: ¿dónde está tu hermano? Y le dijo: ¿y que acaso yo soy guarda de mi hermano? Y Dios le responde y le dice: es que su sangre clama. La sangre de tu hermano clama. Es decir, que la sangre de Abel, la que se había derramado, clamaba por justicia. Pero luego dice la Biblia que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Porque si la de Abel clamaba por justicia, la sangre de Cristo recuerda que hemos sido justificados por esa misma sangre. Por eso mire. Uno lo mira sencillo, pero usted tiene que entender esto. El mundo espiritual, la sangre, dice la Biblia que la vida está en la sangre. Por eso los pactos más tremendos se sellan con sangre. Pactos diabólicos se hacen derramando sangre. Por eso el enemigo, cuando quiere sellar algo, busca que la persona sangre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Por eso usted se ha fijado eso que empezó a suceder, que los jovencitos se herían. ¿Qué es lo que busca el diablo? Sangre. Porque si hay derramamiento de sangre hay pacto. Es que buscaba el diablo pactar, marcarlos con sangre. ¿Por qué puedo decir cosas? Por favor, tómelo con oídos circuncidados. Yo estoy hablando con una iglesia, con un pueblo que debe tener madurez. Porque el Señor le dejó establecido a la mujer que en su primera relación sexual, sangre. Porque la primera relación es un pacto. Es decir, que en el momento que esa pareja se une, esa sangre derramada conforma un pacto, una alianza. Todo, si se da cuenta, es sangre. Por eso usted entiende ahora por qué el Señor estableció un pacto de circuncisión con el hombre. Para que el hombre, su pacto fuera con Dios y el de la mujer fuera con el hombre. Entonces, impresionante. Usted mira, hermano, derramamiento de sangre en muchas cosas. Por ejemplo, yo espero no herir susceptibilidades, pero los que se tatúan pactan con sangre, porque lo que el enemigo busca es sangre. Entonces esas son pactos. Y por eso es que usted quiere ministrar gente que tiene tatuajes y hermano, usted dice: un tatuaje. Claro que un tatuaje es un pacto. Ahí se derramó sangre. Y así diferentes cosas, porque la sangre tiene un profundo, pero profundo significado. A tal grado que la Biblia dice que no puede haber redención o remisión de pecados si no se derrama sangre. Tiene que haber sangre.
En el huerto del Edén, cuando el hombre pecó y los tuvieron que hacer pieles, tuvo que haber sangre. Es que todo está relacionado a la sangre. Entonces, Primera de Juan capítulo 1 versos 6 y 7. Dios mío, ayúdenos a avanzar. Por eso usted, cada enseñanza, cuando se tocan estas cosas, usted tiene que abrir sus oídos y poner atención y buscar ayuda. Usted dice: pastor, fíjese que yo, hoy que me acuerdo, yo he participado de eso. Entonces usted necesita quebrantar ese pacto, renunciar a ese pacto, porque posiblemente, mire, hay gente que se ha tatuado nombres y ya ni está con esa persona, pero tiene un pacto. Padre bendito, ayúdame. ¿Por qué me meto yo en estas cosas? ¿Quién impulsará a esos jovencitos a estarse cortando? ¿Quién incitará? Entonces viene usted y entiende, esta es una obra demoníaca, que lo que está buscando el enemigo es sangre, porque quiere que se derrame sangre. ¿No se acuerda que la Biblia dice que cuando Elías convocó a aquellos a que hicieran el altar a los Baales, dice que ellos, hermano, se sajaban o se rasgaban para ver si sus dioses le respondían? Porque es una ofrenda. Cuando alguien lo motivan a cortarse, es una entidad la que está pidiendo sangre, que tiene que ser eliminada, cortada, ministrada, quebrantada. No lo puede hacer, perdóneme, no lo puede hacer el psicólogo, no lo puede hacer el psiquiatra, lo tiene que hacer el ministro, porque es un tema espiritual. Ya dije mi paréntesis. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora mire lo que dice el verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que hay otra cosa que la sangre manifiesta. Donde hay señal de sangre, hay limpieza. Dígale al que está a la par: si la sangre te roció, estás limpio de todo pecado. Ay, pastor, pero usted no sabe lo que yo hice. No importa, la sangre te limpió de todo pecado. Si fuiste rociado, oiga, y estoy seguro que fuiste rociado. ¿Sabes por qué? Porque esa no fue tu decisión, sino la decisión de Dios desde antes de la fundación del mundo, que te escogió para rociarte con la sangre del Hijo, para decirte que ahora eres limpio. Toque a su hermano, dígale: eres limpio. Porque mire lo que dice la Biblia en Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire qué maravilloso. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos tenía cierto efecto para limpiar, cuánto más nosotros, que hemos sido rociados no con la sangre de un animal, sino con la sangre bendita de nuestro Señor, nos ha limpiado. Nos ha limpiado. Wow. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,
Por eso usted tiene que entender una cosa: lo único que lava los pecados del hombre es la sangre de Cristo. No hay otro método, no hay otra forma. Por eso en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó y se sintió desnudo, ¿se acuerda usted de eso? Y el Señor descendió a buscarlo y le dijo: ¿dónde estás? Y le dijo: aquí estoy escondido porque oí tu voz y tuve miedo porque estoy desnudo. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estás desnudo? Pero cuando Dios vino a ver, se da cuenta que el hombre había querido cubrir su desnudez tapándose con hojas de higuera. ¿Y sabe qué representa eso? Las obras humanas queriendo cubrir el pecado y la desnudez. Pero no hay obra que pueda sacarte de ahí, sino la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La sangre lavó tus pecados. ¿Cuántas hermanas aquí han lavado ropa más de alguna vez? Le pregunto porque algunas no lavan. Vaya, pero ¿cuántas han lavado ropa alguna vez? Usted se ha topado con que hay manchas que no salen. Se ha topado usted con que hay manchas que nada las quita. Y que a usted le dicen: ¿con qué puedo quitar esta mancha? Y le dicen: ponele esto, ponele lo otro, ponele aquí. Y no hay nada. Y a veces usted tiene que terminar botando esa prenda porque nada la limpia. Pero yo le tengo una buena noticia: eso no pasa con la sangre del Cordero. La sangre de Cristo limpia todo pecado. No hay pecado que la sangre no pueda limpiar. No hay nadie que me diga: pastor, lo que yo hice, lo que yo he cometido, de donde yo vengo, yo creo que Dios no puede. Yo quiero decirte: su sangre te limpia de todo pecado. Él puede lavar tus vestiduras. Wow. Por eso es que la sangre en Romanos capítulo 5 y verso 9 dice que es una señal de que hemos sido justificados. Diga conmigo: ese es un término legal. ¿Sabe qué significa? Que usted y yo fuimos a un juicio. Un juicio donde se nos acusaba de muchas cosas. La principal de ella, hermano, es que se nos acusaba por nuestros pecados, nuestras rebeliones. Se nos acusaba y éramos culpables. Mire a su vecino y dígale: éramos culpables. Aquí ninguno se salva porque la Biblia lo dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y dígale al que está a la par: es todos. Dígalo: todos son todos. Ahí no se salva ni San Caralampio ni nadie. Ni la que dicen por ahí: sin pecados concebida. No es cierto. No se salva. Todos pecaron. Todos pecaron. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero oiga qué tremendo eso. Estando en ese tribunal se nos acusaba. Pero vino Cristo y dijo: es cierto, son culpables, pero yo voy a pagar el precio. ¿Cuánto es que debe este? Tanto, yo lo pago. ¿Qué tiene que pagar? Muerte, pues yo muero por él. Entonces, como ya pagaron por usted, a su expediente y al mío ya le pusieron un sello que dice: justificado. Es un derecho legal. Así que por eso, por medio de la sangre, se vence al acusador. El acusador que viene a decirte: pero vos eras tal cosa, pero vos eras tal otra. Si yo sé dónde venís, si yo sé quién eras, si yo sé lo que hiciste. Pero usted puede abrir su expediente esta mañana y decirle: diablo, es cierto, pero yo quiero decirte que por la sangre del Cordero yo fui justificado. Aquí está, ahora está limpio, ahora no tiene nada en mi contra. Diga conmigo: la sangre me justificó. La sangre es una señal de reconcilio con Dios. Wow. Por eso Colosenses 1:20 dice: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No hay otra forma de reconciliarnos con Dios que no sea la sangre. No hay otra manera. Por eso es que usted tiene que entender el poder de su sangre.
Cuando usted entiende el poder que hay en esa sangre que está viva, no es una sangre. Fíjese que si usted viene y derrama sangre ahí de cualquier cosa, de cualquier animal, y la deja un tiempo, esa sangre pierde su efecto con el tiempo. Pero la sangre del Cordero de Dios está viva. No, yo no sé si usted lo agarró. Está viva. Sigue salvando, sigue sanando, sigue restaurando, sigue teniendo el poder que tenía cuando se derramó. Por eso el diablo teme a la sangre. Donde hay esa señal de sangre, el diablo dice: ¿cómo hago si este tiene señal de sangre? Wow. Lo que pasa es que el enemigo aprovecha lo que usted no conoce. Por eso dice la Biblia que la sangre, en Hebreos capítulo 13 verso 20, mire que dice aquí. Aquí quiero aterrizar, y los que van a repartir los elementos de la cena, que me ayuden, se vayan acercando ya. Mire lo que dice Hebreos 13, 20. Esto me impactó mucho, porque este efecto que produce la sangre en mí y en usted es maravilloso. ¿Cuántos alguna vez se han sentido que no son aptos? Usted dice: Señor, tú me has mandado a esto, a lo otro, y yo no me siento apto, yo no me siento capaz. Por ejemplo, hermano, cuando uno recibe el llamado del Señor para convertirse en un ministro, uno sabe que no hay estudio, no hay universidad, no hay escuela teológica, nada que te haga apto. Por eso yo digo: qué tremendo aquellos que se gradúan de teología y creen que ya son pastores. Yo digo: supieran que hoy es cuando menos calificados están, porque están confiando en lo que les transmitieron como enseñanza o como información. Y uno se da cuenta que humanamente no hay nada que hagamos que nos haga aptos. Usted no puede decir: yo soy apto. Es que mire, pastor, yo creo que yo puedo porque a mí me gusta hablar en público. Nada, eso no lo hace apto, porque esto es otra cosa. Pero mire lo que dice aquí: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Os haga qué? Oiga, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que mire esto: no hay nada que yo haga que no sea provocado por Él. Fíjese cómo lo dice esta traducción. Póngame atención aquí. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, oiga, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. ¿Sabe qué me impactó de eso? Fíjese, hermano, que si en usted y en mí hay algo que Dios le agrade, no se jacte que no nació de usted. No se sienta superior a nadie por decir: es que yo hago esto o aquello que a Dios le agrada. No, si usted hace eso es porque Dios lo produjo en usted. Oiga, el Dios de paz, Él os haga aptos, Él os perfeccione, Él os capacite para hacer su voluntad. En pocas palabras, yo no puedo hacer su voluntad si Él no me capacita. Y eso se hace mediante su sangre, porque su sangre me limpió, su sangre me justificó, su sangre me abrió el camino al lugar santísimo. Su sangre es la que me ha hecho una persona diferente, por cuanto en mí hay una señal de su sangre.
Yo le decía al Señor: Padre, de verdad que solo tú puedes producir en nosotros esas obras que a ti te agradan. Así que ahora entiendo que lo que sale de mí para agradar a Dios es provocado por Él mismo. Por eso la oración maravillosa a partir de ahora: Señor, produce en mí lo que a ti te agrada. Señor, capacítame para hacer tu voluntad. Perfeccióname para hacer tu voluntad. Por eso el apóstol Pablo ahora lo va a entender más profundamente. El apóstol Pablo dice: lo bueno que quiero hacer, no hago. Porque no es que usted quiera, es que Él lo produzca. Porque si usted lo hiciera en sus fuerzas, sería una obra de la carne. Pero cuando es Él el que lo provoca, cuando es su Espíritu Santo el que empieza a trabajar en usted y le dice: hace esto, y usted no podía, pero ahora puede. Por eso es que usted dice: Señor, gracias, porque yo antes no te podía alabar con libertad, ahora puedo. Pero ¿quién lo produjo en mí? Él en mí, Él dentro de mí, haciendo una obra que me permite agradarle. Entonces lo que yo tengo que hacer es simplemente no limitarlo y decirle: Señor, sigue produciendo en mí esto tan maravilloso. La sangre es una señal de vida eterna. Mire lo que dice Juan capítulo 6 verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Espéreme un segundo. Esto me lleva a pensar entonces de que no puede ser algo de baja importancia en nuestra vida el participar de la mesa del Señor. Porque entonces significa que si yo no participo del cuerpo y de la sangre del Señor, no tengo vida eterna. Porque mire qué impresionante esto. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Wow. Significa, hermano, que así como, mire, déjeme buscar las palabras para transmitirle esto. ¿Cuántos saben que aún los gustos por la comida se trasladan genéticamente? Fíjese que, por ejemplo, usted dice: yo no sé por qué me gusta tanto tal cosa. Y cuando usted se viene a dar cuenta, resulta que a alguien, a su papá, a su mamá, a un abuelo, a una abuela, le gustaba eso que usted está comiendo. Yo no entendía por qué tanto el pan, hermano. ¿Y por qué el pan me gusta tanto?, decía yo. ¿Y por qué los embutidos? Y después me vine a entender por qué. Porque hay una cosa genética ahí. Y cuando usted empieza a comer de la carne y la sangre de Cristo, también su genética espiritual comienza a ser modificada. Porque oiga, ¿qué significa entonces que diga: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él? Qué tremendo. Significa que participar de esta mesa nos da permanencia en el Señor. Es verdadera comida y verdadera bebida. Imagínese que se lo pongo por importancia o por relevancia, porque usted tiene que entender una cosa. Este pacto es algo que la Biblia llama pacto eterno. Y a mí me gusta mucho que la gente comprenda esto, porque la gente cree que el pacto que Dios hizo con la nación de Israel es... No, hermano. Mire. La Pascua, la que muchos hoy en día dicen
que nosotros celebramos. A mí me escribió un día una persona y me dijo: no se llama cena del Señor, se llama Pascua. Bueno, dije yo, ese será su pensamiento. Pero oiga esto, el origen de esto no es la Pascua. Porque la Biblia dice que muchos años antes de la Pascua, Abraham se encontró con Melquisedec. Y Melquisedec, cuando Abraham venía de aquella batalla, le dio pan y le dio vino y lo bendijo, y Abraham le entregó los diezmos de todo. Entonces espérenme acá. Más adelante le dan la ordenanza al pueblo de Israel de celebrar la Pascua, pero Melquisedec había sido antes. Y la Biblia dice que nosotros ahora pertenecemos no a la clase sacerdotal arónica, de donde es la Pascua, sino que nosotros hoy, nuestro sumo sacerdote llamado Cristo, pertenece a la clase sacerdotal de Melquisedec. Entonces, oiga, ya existía la cena del Señor en Melquisedec, ya estaba. Luego vino la Pascua para ellos como pueblo, pero hoy hemos vuelto a ese pacto eterno maravilloso, que tiene una relevancia profunda. Porque así como Abraham fue fortalecido por eso que le dio Melquisedec, así también nosotros somos fortalecidos, somos bendecidos, somos, hermano, usted no tiene idea todo lo que esto significa. Pero además de eso, hoy estamos poniendo una señal de la sangre de Cristo sobre nosotros. Póngase de pie. ¿Cuántos esta mañana han tenido mayor entendimiento de lo que es la sangre del Cordero? Dígale a su vecino: esa señal de su sangre está sobre nosotros. El día que tú decidiste aceptar a Cristo, esa señal vino sobre ti. Te marcaron con esa señal. Por eso el mundo espiritual reconoce. Por eso hay cosas que a otros le pasan y a ti no te pasan. Porque los ángeles caídos, los principados, las potestades, las huestes pueden ver que tú has sido rociado con sangre. Y esta mañana viniste a ratificar esa señal. Señor, tengo en mi vida la señal de tu sangre. Dice la Biblia en 1 Corintios 11 y verso 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El pan representa el sacrificio, la muerte, el cuerpo que fue puesto en lugar de nosotros. Sobre él recayó todo: maldad, rebelión, iniquidad, todo él lo cargó. Enfermedad, crisis, pobreza, todo lo cargó en la cruz. Todo lo que vino por culpa del pecado, todo lo cargó él en la cruz. Eso representa el pan. Por eso los que estuvieron, los que pertenecieron antes, ¿verdad?, hace años, a la religión tradicional, se acordarán que en la hora donde les daban la comunión, les daban solo la figura del pan, pero nunca les dieron vino. Siempre les ministraron muerte, pero nunca les ministraron vida. Porque el pan es el sacrificio, es la muerte. Por eso el panadero en Egipto murió, pero el copero vivió. Porque el pan está destinado a la muerte, era para ser partido, era para que cayera sobre él todo el precio de nuestro pecado. Con ese entendimiento, coma del pan esta mañana.
mientras lo come, recuérdese que todo precio ya fue pagado. Él cargó la enfermedad, la muerte, todo lo llevó en su cuerpo por nosotros. Hoy, este día, usted puede hacer esa declaración de fe y decirle: Señor, tú llevaste por mí la enfermedad, el castigo, el precio de nuestra paz cayó sobre ti, el castigo de nuestra rebelión cayó sobre ti. Soy libre de toda consecuencia de ese pecado, Señor. Gracias. Gracias. Asimismo, dice la Biblia, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: oiga, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que recuerdes este día que esta copa que usted va a tomar no simplemente es un juguito de uvas, no simplemente es un fresquito, es una señal, la señal de su sangre, que hoy, al beberla, estamos participando del nuevo pacto que se selló con esa sangre. Hoy estamos recordando que su sangre nos ha limpiado. Todo el que se sentía culpable, el que sentía vergüenza, el que se sentía acusado, hoy usted puede decir: todo eso fue quitado por su sangre, porque fui limpio, fui perdonado, fui redimido, justificado. Todo el que vivía con temores de que algo podía pasarle, recuerde que esa sangre es una señal para el mundo espiritual de que usted está cubierto con esa sangre. Podemos beber de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, esta mañana, una vez más hemos hecho memoria de ti, como tu palabra lo enseña. No como el mundo lo enseña, sino como tu palabra lo enseña. Hoy hemos traído a memoria tus obras, tus palabras, tu sacrificio, tus promesas, y las hemos hecho vigentes para nosotros. Asimismo, Señor, hoy hemos proclamado una verdad, y es que tú moriste por nosotros y que hay una sangre derramada para todo el que la quiera. Y hemos dicho una vez más que amamos tu venida, que esperamos tu venida y que estamos sabedores de que aquel que vino como cordero vendrá como león. El que vino como siervo vendrá como rey. El que vino a pagar el precio vendrá a recoger aquello por lo que pagó. Señor, este día nos apropiamos de los beneficios y declaramos el poder de tu sangre sobre nosotros y sobre nuestras casas. Y en el nombre de Jesús, así como tu sangre fue un límite puesto para que no entrara ahí la destrucción, así hoy tu sangre es un límite, una señal en el mundo espiritual que le dice a huestes, a potestades, a demonios, a espíritus inmundos, que hay una sangre que se roció sobre nosotros y que hay un pacto eterno en el cual estamos firmes esta mañana.
Gracias, Padre. Levante sus manos.